Por favor. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Augusto Álvarez, a la doctora Mariana Salazar y felicitar a los residentes del Hospital General de Zona número 16 del IMSS, acá en Torreón, Coahuila, por el entusiasmo, por estar organizando este webinar de un tema muy interesante, porque yo creo que la cirugía de menisco es de las cirugías que más se realizan en nuestra especialidad. Yo creo que está entre las primeras tres a nivel mundial. Artroscopias se hacen bastantes en todo el mundo. Entonces, estar familiarizados con esta cirugía de menisco, como es este tema, desde las lesiones traumáticas, las lesiones en agudo, las lesiones del deportista, así como también las lesiones de menisco degenerativas o crónicas. Muy importante cómo ha sido la evolución en cuanto a los tratamientos de lesiones de menisco de los 80s, 90s, donde se hacían extirpaciones o meniscectomías abiertas y que ahora las vemos o se vieron años después con prácticamente osteoartrosis, osteoartritis grado 4. Entonces, ¿cómo esto ha ido cambiando? Más o menos en los 2000, que empieza la artroscopía, o sea, que se empieza a familiarizar casi todos los ortopedistas con la artroscopía, pues bueno, se optó por esta opción. Y como ahorita comentaba el doctor Augusto Álvarez, pues creo que tenemos que siempre preservar ese menisco. Hay indicaciones, pero también pues no abusar a veces de las reparaciones meniscales. Ahorita los van a ver aquí con los doctores, con los residentes en los diferentes temas, pero creo que sí tenemos que tener indicaciones bien precisas de cuándo suturar un menisco, de cuándo hacer una meniscectomía parcial y también, o sea, el futuro, pues cuándo realizar algún trasplante meniscal o algún coadyuvante también. Sin más preámbulo, iniciamos este tema interesante de las lesiones de menisco, de las lesiones traumáticas y lesiones degenerativas. Y el primer tema es acerca de los antecedentes históricos, epidemiología y factores de riesgo y mecanismos de elección por la doctora Carla Leticia Navarro Gutiérrez. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, soy la doctora Carla Leticia Navarro Gutiérrez, residente de segundo año del Hospital General 16. Como antecedentes históricos, en los años 70 se creía que la piedra angular en el tratamiento era la extirpación completa del menisco. Sin embargo, se realizó un estudio durante 10 años de seguimiento a estos pacientes tratados con dicho procedimiento, en los cuales se encontró que hasta el 99.3% de estos pacientes evolucionaban a una osteoartrosis. Otro tanto, el 51.5%, requirieron un reemplazo articular. Es por ello que al día de hoy se busca llevar al paciente a un tratamiento más individualizado. Esto es, va a depender del tipo de lesión de nuestro paciente, la localización del desgarro y la constitución de nuestro paciente, ya que recordemos que lo que se busca es lograr una adecuada alineación para que con ello el menisco cicatrice de la mejor forma posible, ya que tanto en meniscectomías parciales como en totales va a existir un aumento de carga en el espacio medio a lateral a través del platillo tibial y esto aumenta de forma significativa. Baratz y colaboradores también realizaron un estudio en el cual determinaron que en aquellos pacientes posoperados con meniscectomías totales aumentaba la fuerza de compresión en la superficie de contacto femorotibial hasta en un 235% y también encontraron que aumentaba su riesgo de osteoartrosis hasta 14 veces más. Entonces, como objetivo final, hoy por hoy el tratamiento debe de ir encaminado a lograr una adecuada alineación para favorecer la mejor cicatrización meniscal y por tanto debemos de estar evaluando de forma continua a nuestros pacientes la deformidad que vayan presentando, ya que esta deformidad va a ser directamente proporcional a la cantidad de menisco que queremos resecar y no tanto directamente proporcional a la alineación que nuestro paciente presentaba de forma preoperatoria. Por eso debemos de considerar qué tanto tejido meniscal vamos a quitar cuando este no sea posible reparar. Respecto a la epidemiología, recordemos que el motivo de consulta que más frecuente vemos en la ortopedia y la traumatología es el dolor de
rodilla. En los últimos años ha habido una alta incidencia en pacientes jóvenes que han presentado lesiones meniscales, ya que en edades más tempranas se están sometiendo a los jóvenes como atletas de alto rendimiento. Aproximadamente al año se realizan más de 1.500.000 artroscopías, las cuales pueden ser encaminadas a lesiones de menisco, lesiones ligamentarias, entre otras. Por la anatomía y por la configuración que tiene el menisco medial, este se compromete de 5 a 7 veces más que el lateral. Hablar también, una imagen aquí que pongo de fútbol es porque muchas veces hablar del fútbol también es hablar de lesiones de rodillas, ya que nuestros pacientes se ven sometidos al aumento de velocidades y al gran estado físico de los jugadores. Respecto ya a las lesiones meniscales, podemos ver que hasta en un 76% vamos a encontrar lesiones del menisco medial, en un 21% menisco lateral y ambos hasta en un 3%. Existen varios factores de riesgo que pueden contribuir a que un paciente presente lesiones meniscales. Uno de ellos, de los más importantes, es las alteraciones en el eje mecánico, ya sea un geno varo o un geno valgo, en el cual nuestros pacientes van a tener una mala alineación y por ende va a haber un aumento en la presión en el compartimento medial y esto va a llevar a una mala transmisión de cargas de la extremidad y el paciente puede presentar inestabilidad articular, atrofias musculares o lesiones ligamentosas. Esto se vuelve un círculo vicioso, ya que al paciente al tener una mala alineación en varo, incluso cuando esta aumenta hasta en un 5%, va a predisponer a una insuficiencia meniscal y esta misma insuficiencia meniscal va a condicionar una mala alineación en varo y el paciente va a progresar su lesión. Otro mecanismo de lesión que podemos encontrar son las anomalías congénitas, donde el paciente puede presentar un menisco discoide o ya al realizar alguna actividad más específica laboral, como mineros, tapiceros, deportistas, sobre todo futbolistas. Tenemos varios mecanismos de lesión. El más común que podemos encontrar en los futbolistas es al puntear un balón, donde la rodilla se va a encontrar en completa extensión. Este mecanismo va a ser tan rápido que no va a existir el tiempo suficiente para que el menisco siga el desplazamiento de los cóndilos sobre la glenoides interna y externa, va a llevar a una mala posición de la articulación y podemos encontrar que el menisco se ve aplastado, como lo vemos en la figura número 3, y puede producirnos rupturas tanto transversales o desinserciones del cuerno anterior. Como podemos ver aquí, a Messi en la figura número 4 pateando el balón de forma abrupta y queda el menisco atrapado entre la articulación. Otro mecanismo de lesión al cual nos podemos encontrar es a una distorsión de la rodilla que va a estar asociado a un movimiento de lateralidad externa con rotación externa. De esta forma, como vemos en la imagen número 6, el menisco interno se va a ver desplazado al centro de la articulación bajo la convexidad del cóndilo interno. En un esfuerzo de enderezamiento, va a ser tan rápido que va a quedar pellizcado entre el cóndilo y la glenoides y puede producirnos una lesión en asa de cubo. De igual manera, este mecanismo de lesión puede condicionar unas fisuras longitudinales del eje del menisco, como lo vemos en la figura número 7, una desinserción de la cápsula total o fístula compleja, como vemos en la figura número 8, o una fisura compleja, como se ve en la figura número 9. En todas ellas, la parte central del menisco puede quedar levantado y dentro de la fosa intercondilia. Otro mecanismo de lesión muy común es el varo forzado, donde la rodilla es extendida y es llevada hacia adentro. Otro es en rotación externa más un valgo forzado, donde el pie va a girar hacia afuera y la rodilla es empujada hacia adentro. Otro es en fuerza anterior, donde la rodilla es empujada hacia atrás. Y otro puede ser por un varo forzado, donde la rodilla está en extensión y es empujada hacia afuera. Hay otro mecanismo de lesión que puede estar asociado con rupturas del ligamento cruzado, donde el cóndilo interno ya no va a quedar retenido en la parte posterior, se desplaza de forma cizallante y el cuerno posterior del menisco interno provoca una desinserción de la cápsula posterior.
y a partir de que un menisco se rompe, al ser una zona poco vascularizada, va a ser muy difícil su cicatrización. Esto va a conducir a que el paciente tenga ya no sea el movimiento normal y quede encasillado este menisco entre el cóndilo y la glenoide y puede presentar el paciente una clínica de bloqueo de la rodilla en flexión. Gracias. Tu audio, Fernando. Muchas gracias a la doctora Carla Leticia Navarro. A continuación, la siguiente plática es el rol del menisco en la rodilla, anatomía de la rodilla y anatomía de la rodilla y función del menisco, por el doctor Uriel Alfaro Gómez. Doctor Alfaro Gómez, paisano del doctor Álvarez, a continuación. Listo. A ver. ¿Ahí se ve? Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Muy bien. Pues el día de hoy vamos a dar una revisión general de los aspectos más generales de la anatomía de la rodilla, como dijo el doctor, y el rol que juegan los meniscos en ella. En cuanto a la anatomía ósea, pues me gustaría puntualizar algunos cuantos detalles que han sido introducidos por Capagni sobre la configuración que tienen los cóndilos internos y externos del fémur distal, así como los cóndilos de la tibia proximal, y también el papel que juega la rótula. Todo esto nos permite entender en gran medida la biomecánica de la rodilla y cómo influye en el movimiento de los meniscos durante la flexo-extensión. Entonces, en esta primera imagen que podemos ver aquí en la derecha, se aprecia cómo el cóndilo interno del fémur es más largo y se extiende más en sentido posterior y distal que el cóndilo externo. Y el cóndilo externo pues se extiende más hacia adelante y más ancho en un sentido medial lateral que el cóndilo interno, de tal manera que forma una tróclea estática y junto con la rótula un mecanismo de polea y cuerda, evitando que se luxe hacia lateral, ¿no? Debido al valgo fisiológico de la articulación. Respecto a los cóndilos tibiales, igual importante señalar la inclinación de 7-10 grados en un sentido anteroposterior, así como la forma que tienen estos en un corte sagital, que esta es una imagen muy interesante. En la figura, bueno, en figura 52, la de la izquierda, se ve como el cóndilo interno es más pequeño y es cóncavo en relación al cóndilo externo, que es más grande y es convexo. En cuanto a la rótula, pues hacer unas puntualizaciones. Es el huevo samoideo que tiene la superficie articular más gruesa del cuerpo, 5 milímetros al centro y 2 milímetros a los lados. Y además cuenta con 7 carillas articulares. En cuanto a la anatomía vascular, importante mencionar que pues, el aporte procede de un círculo anastomótico que la rodea y procede principalmente de la tibial anterior recurrente, que lo vemos aquí hasta abajo, y de las geniculares, sobre todo la descendente, las superiores, tanto media lateral, inferiores, media lateral, y la genicular media, que esta última pues es importante de mencionar, ya que es la que le da el aporte vascular a los dos ligamentos cruzados, y además pues el aporte que tiene la rótula procede casi todo este complejo genicular y la mayor parte del flujo va hacia las partes central e inferior de la rótula. En cuanto a, bueno, pues la rodilla recibe ramas de los nervios femoral, obturador, ciático, y pues sí me gustaría recalcar la importancia de la rama articular posterior del nervio tibial, ya que pues es el nervio más importante para la parte intraarticular de la rodilla. Inerva la bolsa grasa infrarrotuliana, la sinovial que envuelve los ligamentos cruzados y las zonas periféricas de los meniscos, que más adelante lo vamos a tocar. Y por el tipo de fibras que tiene, vasomotoras, sensitivas al dolor y mecanorreceptoras, pues están involucrados en la sensibilidad propioceptiva, misma que se ve alterado cuando hay alguna disfunción o alguna alteración tanto de meniscos como de los ligamentos cruzados. Pasando a la anatomía de los ligamentos de la rodilla, pues aquí entramos en un debate interesante y es que hay muchos artículos donde mencionan variaciones anatómicas del ligamento cruzado anterior en cuanto a la cantidad de fascículos que tiene. Entonces, para simplificarlo, vamos a hablar de dos, el anteromedial y posterolateral. Vemos la gran diferencia que hay en cuanto a sus fibras cuando está en una extensión, vemos que tienen una disposición vertical y las fibras discurren paralelas. En cambio, cuando está en flexión, pues la disposición es horizontal y las fibras se cruzan entre sí.
En cuanto al ligamento cruzado posterior, además de mencionar que hay también unos ligamentos accesorios, el de Humphrey que está por delante y el de Risberg que está por detrás de este ligamento, pues apreciar que también los fascículos van a cambiar, dependiendo de la posición que tenga la articulación. Si está en una extensión, el anterolateral se encuentra flojo y el posteromedial tenso, que el posteromedial es el que se encuentra en la figura de abajo a la izquierda, la flecha que se encuentra sólida, ese es el posteromedial. Y cuando está en una flexión, pues el anterolateral está flojo y el posteromedial tenso, ¿no? Que el anterolateral tenso y el posteromedial flojo. También igual de importante señalar las estructuras mediales, así como las laterales de la rodilla, entre cuales la más importante de todas ellas, que vemos que está distribuida en tres capas, me gustaría que pusieran su atención en la capa media y la profunda, que es el complejo póstero interno, en las estructuras mediales. Y en esta imagen está muy interesante, muy didáctica, en donde nos permite ver que está conformado por el ligamento oblicuo posterior, las diversas inserciones del tendón semimembranoso, el popliteo oblicuo y el cuerno posterior del menisco interno. Y esta estructura, el complejo posterior interno, tiene una importancia porque nos evita que exista ese valgo forzado, el principal estabilizador de la rodilla en extensión. Y así como en las estructuras mediales se encuentra el complejo posterior interno, pues en las estructuras laterales hay una importancia en el complejo posterior externo, que en la imagen de hasta la derecha podemos ver pues, los componentes principales. Igual tiene una variación anatómica que se ha descrito en múltiples estudios, pero principalmente está constituido por el ligamento lateral externo, el tendón popliteo y el tendón gemelo externo. En cuanto a las estructuras sinoviales, igual, mencionar las plicas, que si bien son de aparición variable, de tejido sinovial, pues se piensa que representan remanentes embriológicos y los vamos a encontrar siempre que los vayamos a ver en una artroscopía. El que se encuentra en mayor medida es el medial. En esta imagen, la 85 que está aquí en la izquierda, el número 5 sería el infrarrotuliano, también conocido como el ligamento mucoso. Pero bueno, son de distribución variable. Otra estructura sinovial son las almohadillas grasas, que pues, son tres estructuras extrasinoviales que se encuentran sobre todo superior e inferior a la rótula y la tercera pues, por delante del fémur distal. Ahora sí, entrando de lleno en la anatomía del menisco. En esta tabla, pues está muy interesante porque nos da todas las diferencias comparando uno y otro. Pero me gustaría que centráramos su atención en la cuarta línea, donde menciona la disposición que tienen los cuernos anterior y posterior y la relación que tienen con el ligamento cruzado anterior. En el caso del interno, pues están separados el uno del otro y alejados por este ligamento, y en el menisco externo, pues están más cercanos, y esto tiene o implica o tiene su relevancia en la forma que tienen los meniscos, el interno en forma de C, el externo en forma circular, y también, igual como lo habíamos visto en la anatomía de los cóndilos tibiales y ampliamente explicado por Capanggi, vemos cómo al hacer una flexo-extensión de la rodilla, pues es el menisco externo el que se desplaza más, tanto al hacer la flexo-extensión como hacer en la rotación. Eh, Analizando la microestructura, pues compuesto en la mayor parte por agua, 65-75%, y su matriz extracelular por colágeno de tipo 1. Vemos que también, aparte de todas las relaciones que tiene con los ligamentos, la cápsula articular y los complejos que ya habíamos hablado previamente, pues existen unas estructuras que ayudan a mantener ese menisco en su lugar. Uno muy importante es el ligamento intermeniscal transverso que vemos en la imagen de hasta la derecha arriba, como se encuentra en la parte anterior, y en la parte posterior está el ligamento de Humphrey, que está por delante del ligamento posterior, y el de Risberg, que está por detrás de este mismo ligamento, el cruzado posterior. Es una estructura pues relativamente avascular, un aporte que procede sobre todo de las arterias geniculares superiores, la medial y las inferiores, y pues hay una gran diferencia en cuanto a qué tan vascularizado es el menisco conforme la edad. Mencionan que cerca del 50% está vascularizado al nacimiento y conforme va avanzando la edad, pues llegamos a un punto donde la edad adulta pasa a ser de un 10 a un 25%. Y la importancia de esto, igual lo que mencionaba la doctora en el tema pasado, pues la capacidad regenerativa tras una lesión, ¿me entiendes? Porque la evolución esperada pues es diferente en un niño deportista que se lesiona los meniscos a los de un adulto. Igual en esta zona vascular la nutrición pues es más precaria.
pues utiliza diversos mecanismos de difusión, un bombeo de líquido sinovial al hacer la flexoextensión de la rodilla. Y siempre que hablamos de la vascularización del menisco, tenemos que mencionar la clasificación de Millar, Warner y Harner, que distingue al menisco en tres zonas. La zona roja, donde tiene mayor capacidad de regeneración, la zona roja blanca, una capacidad intermedia, y la zona blanca, que tiene una pobre capacidad regenerativa. Y también vemos cómo su inervación es paralela a la vascularización, ya que se concentra sobre todo en la periferia. En cuanto a la función del menisco, igual distinguir que aumenta la superficie de contacto entre el fémur y la tibia, y esto tiene una implicación en que disminuye el estrés o esa carga de contacto sobre los cartílagos articulares. Igual por la disposición de las fibras que tiene el menisco, es decir, circunferenciales, radiales y oblicuos, pues vemos cómo al aumentar la superficie de contacto transforma absorbe las fuerzas de compresión axial y las dispersa en un estrés circunferencial. Aquí pongo esta imagen representativa, similar como las olas que genera el agua cuando arrojas una piedra. También, pues, la gran importancia de qué tanta carga absorben, dependiendo de si la rodilla está en extensión o en flexión, que va a estar relacionado con el tema que sigue. La rodilla estando en extensión absorbe cerca de la mitad de la carga y en flexión absorbe la gran mayoría de la carga, que esto tiene que ver con los mecanismos de lesión y cómo se van a ir presentando. En cuanto a la estructura o estabilización articular, siempre que hay alguna ruptura o algún déficit funcional por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, el cuerno posterior del menisco interno, que está aquí circulado de rojo, es pues el principal limitante en la traslación anterior de la tibia. Y pues igual colaboran con la lubricación, nutrición articular por estos microcanales que veíamos en la ultraestructura, y también la propiocepción debido pues a la gran riqueza de los mecanorreceptores. Igual haciendo un recordatorio, los de adaptación rápida, los de Pacini, pues dan la sensación de movilización articular, mientras que los de adaptación lenta, los de Ruffini y Golgi, pues detectan la posición articular. Y a pesar de que ya les había comentado cuando se analiza el ligamento cruzado anterior, de la cantidad de fascículos que tiene y demás, la gran cantidad de variaciones anatómicas que hay, pues también existen variaciones anatómicas en los meniscos. Hay una clasificación menisco-discoide que afecta sobre todo al menisco externo, que se puede clasificar en tres tipos, donde me gustaría que centrar más su atención es en el tipo 3, en la variante de Risberg, en donde vemos igual en estas imágenes que carece de una unión posterior con la tibia, y esto es lo que puede ameritar una reparación. Y sería, no sé, Muchas gracias, doctor Alfaro. A continuación, el siguiente tema es un tema muy interesante, que es el de métodos de diagnóstico de la lesión meniscal. Creo que la resonancia nuclear magnética debe de ser un estudio básico para una cirugía de rodilla. Desafortunadamente, en instituciones públicas como en el IMSS, que estamos nosotros, solamente entre el 30%, 50% llegan con una resonancia a la consulta externa, cuando en el medio privado, pues prácticamente el 100% llegan con una resonancia para decidir o no alguna cirugía. Entonces, el siguiente tema es el de métodos de diagnóstico para lesión meniscal, a cargo del doctor David Cruz. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, el siguiente tema es parte del método diagnóstico de la lesión meniscal. Soy el doctor David Alejandro Cruz, residente de 3 años de traumatología y ortopedia. Vamos a empezar con un diagnóstico, pues primero la parte clínica, pues tenemos que recordar, ¿verdad?, de que tiene una sintomatología pues bastante variable, inclusive en algunos casos pudiera ser asintomático. En cuanto a los síntomas, vamos a dividir en dos grandes grupos: pacientes con síntomas de bloqueo en la rodilla, en el cual pues, puede ser repentino, puede ser brusco, puede tener alguna molestia para la flexión, para la extensión de la rodilla, puede ser intermitente, o en algunos casos el mismo paciente busca realizar alguna maniobra él mismo para desbloquear su rodilla o su molestia, ¿verdad?
O también pueden presentar dolor agudo episódico en la rodilla, el cual pues, va a ser principalmente muy localizado en la línea articular. Como otro tipo de síntomas, podemos también tener dolor localizado a la hiperflexión o a la hiperextensión, una sensación de atrapamiento o bien de que algo va mal en la rodilla, una especie de cuerpo extraño. Eso, como se aprecia en la imagen, pues es muy característico al subir o bajar escaleras. O también podemos tener sensación de inestabilidad en la rodilla o inclusive un derrame intraarticular. Sin embargo, pues va a ser bastante, digamos que inespecífico, ya que otro tipo de lesiones pues pueden tener también este tipo de sintomatología. En el caso de un derrame, pues puede ocurrir los primeros días de la lesión o puede ser de forma muy reiterativa o intermitente. Ahora, en cuanto a maniobras diagnósticas, pues es importante conocer y recordar que ninguna maniobra va a ser completamente específica o patognomónica de alguna lesión meniscal. Las pruebas diagnósticas las vamos a dividir en dos grupos. Tenemos pruebas funcionales, el cual busca como finalidad reproducir el síntoma del paciente o los síntomas, y pruebas mecánicas, las cuales buscan ahora sí que provocar directamente un crujido o un resalte en la rodilla o en el menisco. ¿Sale? En cuanto a las pruebas, me gustaría primero dividirlas, las pruebas que se realizan en posición en bipedestación, después hablaremos de las que se realizan en prono y posteriormente en decúbito supino. Empezando con las que son en bipedestación, tenemos el TTH. Esta fue descrita en el 2004 aproximadamente. Es una prueba de tipo mecánica, por lo tanto vamos a desarrollar una especie de un clic, un resalte en la rodilla. Es una prueba con una especificidad cerca del 70%. Y esta pues realizamos con el paciente en bipedestación, con las rodillas inicialmente extendidas, con una separación aproximadamente de 40 centímetros entre cada una de las piernas. Posteriormente, le pedimos al paciente que haga una flexión y que lentamente se va a incorporar de nuevo a la extensión. Esta pues van a requerir diferentes tipos de rotaciones para evaluar si es medial, por ejemplo, el menisco va a ser positiva ante la rotación externa máxima y si fuera lateral, ante la rotación interna máxima. Como siguiente prueba, es una de las más específicas, el test de Tesalí. Esta fue en 2005. La especificidad pues, es prácticamente del 90%. Esta es una prueba de tipo mecánica y en esta, igual, el paciente en bipedestación, pero con apoyo monopodal, vamos a pedirle que la pierna contralateral la flexione aproximadamente 5 o 20 grados y posteriormente va a realizar rotaciones internas y externas del tronco en al menos 3 ocasiones. Y esta tensión mecánica pues, va a ser positiva a la hora de generar algún clic, un resalte o un bloqueo articular. Ahora, en cuanto a las pruebas que van a hacer en decúbito prono, tenemos ahora sí que un clásico, lo que es el test de Apley, que fue descrito en el 47. Es una prueba con un poquito menos de especificidad, es cerca del 75%. Es una prueba de tipo mecánica y en esta pues tenemos al paciente en la mesa de exploración en decúbito prono con la rodilla en flexión en 90 grados. Vamos a estabilizar el muslo del paciente y a la vez hacer rotaciones. Va a ser positiva hacia menisco medial con la rotación externa y paralateral con la rotación interna. Esta prueba tiene dos contrapartes. Una nos va a servir para evaluar lo que es la parte capsular cuando realizamos estas rotaciones con distracción. Y si la molestia es cuando hay una compresión, pues nos indica meramente una lesión meniscal. En cuanto a las siguientes pruebas, estas ya son en decúbito supino el resto de las otras. Tenemos el test de McMurray, que fue escrita aproximadamente en los años 40. Es una prueba de tipo mecánica y pues hay que recordar que la prueba pues prácticamente más famosa y conocida por todo el mundo. ¿Sale? Es una prueba con una especificidad muy parecida a la anterior, del 75.7%. En este tenemos al paciente en decúbito supino con una flexión de cadera en 90 grados. Realizamos una flexión máxima de rodilla, colocamos una mano en la parte de la línea interarticular, en los meniscos pues, y otra más en el tobillo, la cual nos va a permitir realizar rotación externa para evaluar el menisco medial o bien rotación interna para el lateral. Y al ser mecánica, pues repetimos, esta va a ser positiva a la hora de sentir un resalte o un clic en la articulación. Esta a la vez nos va a permitir evaluar o por más o menos sospechar alguna lesión. Por ejemplo, si fuera una rotura periférica posterior, tenemos que esta va a ser positiva a la hora de la flexión de rodilla completa o hasta los 90 grados.
y si fuera de la porción media o anterior, esta va a ser a la hora de la extensión. Como otra prueba tenemos el test de Braga, una especificidad del 81%, es una prueba de tipo funcional que desencadena dolor o desencadena el síntoma del paciente. Esta va a ser sobre todo para el menisco medial, evaluando el cuerno posterior. Tenemos igual el decúbito supino con flexión de cadera de 90 grados, rodilla a 90 grados de forma inicial, ponemos la mano en la parte de la rodilla, en el tobillo, y a su vez realizamos una extensión con rotación externa. También tenemos otra prueba bastante conocida, los test de Steinman 1 y 2. Hay autores que lo consideran como una sola y otros originalmente como un complemento. Esta fue de 97, es una prueba de tipo funcional y bueno, la prueba tipo 1 consiste el paciente en decúbito supino con una flexión de cadera de 90 grados, rodilla a 90 grados, de igual manera la mano a la rodilla y en el tobillo. Aquí generamos una compresión con rotación externa para el menisco medial e interna para el menisco lateral. Esa es la prueba tipo 1. Esta va a ser en flexión que va a ser para el cuerno posterior. Y tenemos la prueba de Steinman 2, en el cual es un complemento de la misma, en el cual tenemos en posición original, realizamos una extensión de la rodilla, de igual manera con las mismas rotaciones para evaluar lo que es el cuerno anterior. Y es una prueba pues bastante sensible, del 96.5% y específica en el 87%. Y también tenemos otra prueba pues bastante específica en el 88%, que es la test de compresión de rotación, que acabó por su siglas en inglés, esta de 2007. Es una prueba de tipo mecánica. En esta pues tenemos el paciente completamente recostado en la mesa, cadera a 0 grados, rodilla en extensión, la mano en la rodilla, en el tobillo, y realizamos aquí rotaciones internas para el menisco medial o una rotación externa para el lateral y posteriormente realizamos tanto flexión como extensión. Y otra de las pruebas importantes, tenemos el test de dolor de la línea articular, JLT por sus siglas en inglés, en el 2003 fue descrita con una sensibilidad del 65%. Es una prueba funcional en la cual tenemos en supino con una flexión de cadera y flexión de rodilla en 90 grados. Aquí realizamos una presión o palpación directamente en la zona meniscal con una rotación interna para evaluar el menisco medial o con externa para el lateral. Esta va a ser positiva en caso de dolor. Tenemos muchas más pruebas, por ejemplo, el test de Moragas-Cabot, que está bueno, se escribió en algún momento para lo que es el menisco medial en el 51, posteriormente la prueba de Grint o medio lateral de Anderson en el 86, tenemos otra más como el pivot chip con carga axial del 99, tenemos otra más que es de la línea interarticular llena, JLF, del 2012, que es un poquito más reciente. Ahora, en cuanto a pruebas diagnósticas a la exploración, como dijimos, no hay una prueba completamente específica. Sin embargo, han habido metaanálisis que nos han dicho que la combinación de varias de ellas pues nos aumenta considerablemente la sospecha de una lesión meniscal. Ahora, hablando en cuanto a estudio de imagen, como mencionamos, es parte esencial del diagnóstico de patología meniscal y a la vez nos van a permitir realizar una planificación prequirúrgica adecuada. Hay que recordar que actualmente la resonancia magnética es el estudio de primera línea y el más importante para su diagnóstico. Sin embargo, pues no es el único. De forma inicial, para prácticamente todas las patologías tenemos la radiografía estándar. Esta para el menisco pues realmente no nos va a servir mucho, ya que esta no permite ver de manera, digamos que directa los meniscos, pero sí podemos observar alguna calcificación o cuerpos libres en la articulación, pero sobre todo lo más importante es que nos puede servir para ver algún diagnóstico diferencial. En siguiente lugar tenemos el ultrasonido. Esta prueba, bueno, pues tiene la ventaja de que es muy invasiva, pero la desventaja de que es operador dependiente. Esto nos va a permitir evaluar por prácticamente todo tejido blando, lo que son ligamentos, tendones, si hay algún derrame articular, algún quiste. Tiene una sensibilidad del 82% de forma global y una especificidad del 77%, pero comparándolo con la resonancia magnética, llega pues prácticamente al 80% ya comparando resultados. ¿Cuándo se va a realizar? Como mencionamos, por ejemplo, en institución, pues a veces no tenemos acceso a una resonancia magnética, o sea, cuando no tenemos una disponibilidad de la misma, y pues en casos muy selectos, cuando tengamos alguna contraindicación para realizar una resonancia magnética.
Tenemos también como forma histórica la artrografía, que en los años 70, 80, pues fue bastante usada. Sin embargo, en los años 2000, pues ha sido abandonada. Esta, pues, es una prueba invasiva. Sin embargo, actualmente, hemos visto la ventaja de que se puede asociar con una tomografía axial computarizada, el cuerpo nos permite tener información un poquito más complementaria. Y esto, pues, se le da bastante su especificidad y sensibilidad. Y tenemos como estudio más preciso y más específico lo que es la resonancia magnética. Como dijimos, pues este es prácticamente el estándar de oro para todo diagnóstico de lesión meniscal. Pues no va a ser invasivo, a la vez no expone a radiaciones ionizantes, permite ver los tejidos blandos en prácticamente todos los planos. Sin embargo, como desventaja, pues tenemos que va a ser un poquito caro para la mayoría de los pacientes o institución, y pues tiene contraindicaciones como pacientes con ciertos marcapasos o ciertas prótesis que tengan ciertos metales, o bien pacientes claustrofóbicos o con obesidad mórbida. Hay que recordar que la resonancia magnética tiene diferentes fases o diferentes mediciones para poder evaluar los tejidos. Tenemos la escala T1, que sobre todo va a ser para evaluar lo que son ligamentos y tendones, lo que es T2, evalúa también prácticamente derrame articular, contorno de menisco, cartílago, clísteres de gangliones, y la que es de supresión por protones de supresión láser. Esta va a ser sobre todo para evaluar directamente lo que son los meniscos o lesiones un poquito más agudas como fracturas o edema óseo. Hay que recordar para un menisco normal que van a ser hipointensos y de forma triangular, y para los patológicos son con focos hiperintensos. Tenemos también para la degeneración meniscal, vamos a identificar de que es una zona globular que va a tener una lesión intrasustancial hiperintensa, como se aparece en las imágenes, pero esta va a ser localizada sin afectar lo que son las partes circundantes o articulares del menisco. Y ahora sí, para evaluar directamente lo que son los desgarros de meniscos, tenemos dos criterios principales. El primero, que sea una señal anormal en al menos dos imágenes o dos planos consecutivos. Y en criterio 2, pues que tenga una morfología anormal del menisco. Hay que recordar de que una resonancia magnética pues nos va a dar muchas imágenes, las cuales se van a interpretar o traducir en imágenes en 3 dimensiones. Hay que siempre recordar que tenemos dos planos principales de lesiones meniscales en cuanto a desgarros, que son en forma vertical y horizontal, y su forma básica para la descripción, que van a ser longitudinales como esta imagen, radiales o bien horizontales. Tenemos clasificación, por ejemplo, de Stroller y Cruz, el cual pues, nos puede decir el tipo de grado de lesión. Tenemos la lesión grado 1, el cual nos va a indicar que esta afecta un área no articular, pero de forma focal o difusa. Tenemos la lesión grado 2, en el cual tenemos una lesión en el cuerpo de forma horizontal, hiperintensa, pero esta aún no llega a afectar lo que es la parte articular. Y tenemos la lesión grado 3, que va a ser una señal anormal hiperintensa, pero que esta ya afecta pues prácticamente todo el menisco y ya afecta lo que es la parte articular. Y también pues es importante recordar que nos puede confundir en la interpretación de una resonancia magnética. Es bien importante identificar estructuras anatómicas normales, conocer sus variantes, localizar siempre el tendón popítero, lo que es el ligamento transverso, identificar lo que son los ligamentos meniscofemorales y meniscotibiales. Y pues era todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Cruz. Nada más como comentario, sí, mínimo que sean las resonancias nucleares magnéticas, que sean mínimo de un Tesla para un buen Ajá. diagnóstico. En la actualidad, pues yo creo que el promedio normal en México es de 1.5. Hay algunas 1.0 que están en buen estado y nos ofrece buena sensibilidad y especificidad, pero el promedio es 1.5, lo que hay en México. En algunos lugares hay 3.0, obviamente pues mucho mejor, además de que te reduce el tiempo de Sí. realización del estudio. A continuación, el siguiente tema es el de lesión meniscal, envejecimiento meniscal, rupturas degenerativas y tipo de rupturas, a cargo de José Daniel Gómez Fischer, R3, de acá del Hospital General de Zona 16, acá en Torreón. Adelante, doctor Gómez Fischer. Gracias, doctor. Buenas noches.
Muy bien. Ok. ¿Sí se está proyectando la presentación? Todavía no. Todavía no. A ver, un momento. ¿Sí está saliendo? No. Vuélvela a cargar, teacher. Ok, un momento. Listo. Muy bien. Ponle en modo de presentación, José Daniel. Sí, un momento, ahí va. Gracias. Ok. Sí se está proyectando, ¿verdad? Sí, Estás perfecto, adelante. listo, Muy adelante. bien. A continuación vamos a ver un poquito sobre las lesiones meniscales como tal. Lo que sería el envejecimiento meniscal y los tipos de rupturas meniscales que podemos presentar, ¿sale? Siempre tenemos que empezar la clasificación o los tipos de lesiones con los mecanismos que conocemos generalmente. Está el mecanismo traumático, que es un mecanismo generalmente rotacional de la rodilla cuando está en apoyo y se encuentra en semiflexión. Tenemos ahí un ejemplo de Cristiano en el Minal cuando tuvo su lesión de la rodilla. Y las lesiones degenerativas casi siempre están asociadas con la edad y con la degeneración de la osteoartritis. Ese ha sido lo que siempre hemos tenido como clasificación principal, o de ahí casi siempre partimos en cuanto a una clasificación de las lesiones meniscales. Pero ¿es acaso el punto de partida adecuado? ¿Cómo se dan estas lesiones? ¿Qué mecanismos son los principales? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre un paciente que podía tener una lesión traumática y una degenerativa? Eso es principalmente lo que en este artículo, este grupo de investigadores se propuso a reproducir en un esquema, o más bien en un modelo tridimensional, donde se tomaron resonancia magnética y tomografías, y mediante un modelo de computadora se hizo como tal una, digamos, rodilla virtual. Y en esta rodilla pudieron realizar varios mecanismos de valgo, de varo, de flexión, de extensión, comparándolos y poniendo parámetros de la vida real. Encontraron una similitud muy importante en cuanto a la lesión principal del menisco medial. Ellos lo miden en una unidad que son megapascales, es una unidad hidrostática de presión, y encontraron principalmente que el menisco medial, como les comentaba, era el de principal lesión, y sobre todo en la reproducción de estas lesiones se comparaba con la vida real y se veía en este modelo una fuerza de 1150 newtons en un modelo sano. Se transfería el 81% hacia lo que sería en carga axial, y toda la carga la recibía el menisco principalmente. Este modelo computacional también se enfocó un poquito qué pasaría cuando se retira el menisco, para ver la diferencia en lo que hubiera con o sin menisco, encontrándose pues lo que hemos estado comentando, que se acelera la osteoartritis y la degeneración de la articulación tibiofemoral. Partiendo de lo que conocemos en las lesiones traumáticas y degenerativas, clínicamente así las podemos dividir en un paciente que hace algún movimiento y después tiene dolor de la rodilla. Pero siempre entra la pregunta, ¿qué fue primero? Si primero fue la lesión degenerativa o la lesión traumática. Entonces, un grupo de investigadores se dio la tarea de hacer la respuesta a la pregunta de siempre, ¿de qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, se dedicaron a tomar lesiones meniscales traumáticas y hacer un estudio de las citoquinas que se presentan en las lesiones traumáticas. Teniendo esta respuesta, dijeron, en efecto, las lesiones traumáticas tienen una mayor expresión de ciertas citoquinas para la cicatrización de la misma. Entonces después hicieron, digamos, a la inversa, en las lesiones degenerativas,
qué expresión genética o más bien qué citoquinas pudieran expresarse para poder diferenciarlas. Encontraron que en muchas lesiones traumáticas ya había cierta expresión de citoquinas y de disminución de la celularidad en el menisco. Esto entra en una parábola o entra más bien en discusión de decir qué pasó primero, si el menisco ya tenía cierta degeneración crónica o si la lesión fue 100% traumática, aunque claro, en el medio que sería ya para el tratamiento y para el diagnóstico clínico, pues nos enfocamos más en lo que sería el paciente, sus necesidades, más que de poder clasificarlo en traumático o degenerativo, pero es muy interesante poder ver que hay estudios que demuestran que muchas lesiones traumáticas empiezan como una lesión degenerativa que se vuelve en una lesión traumática. Teniendo ya la base de esta diferencia entre traumática y degenerativa, podemos ya adentrarnos un poquito más al tipo de las lesiones meniscales. Las lesiones meniscales, hay muchos tipos de dividirlas, muchas clasificaciones, varias orientadas más hacia el diagnóstico por imagen, otras más orientadas hacia el diagnóstico clínico, pero lo que nos interesa es las lesiones, el tipo que existe. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo es el tratamiento que se le puede dar, ya sea alguna sutura, alguna meniscectomía, resecciones, etcétera, ¿sale? Entonces, como base, hay lesiones meniscales. Aquí hay una clasificación muy completa, que es longitudinales, circunferenciales, completas, incompletas, transversas, radiales, horizontales, de clivajes o mixtas. Nuestra guía de práctica clínica del IMSS las clasifica en circunferencial, como las rupturas radiales, en pediculadas o colgajos, en longitudinales, en transversas, en verticales o transversas, perdón, y horizontales. Este tipo de lesión, ahorita vamos a ir adentrándonos un poquito más porque también tiene mucho que ver su morfología y la localización como tal en el menisco. El tipo de lesión como tal, lo que sería por su patrón, tenemos el patrón horizontal, que es aquel que corre paralelo al platillo tibial. Este patrón horizontal está ahí ejemplificado en la imagen. Tenemos también un flap vertical, que es generalmente de tipo degenerativo, causado por fisuras horizontales o oblicuas del menisco con desplazamiento superior o inferior del fragmento. ¿Qué es importante del flap vertical? Por mucho tiempo se ha determinado que este tipo de lesión es principalmente una lesión degenerativa más que una lesión traumática. Este flap vertical generalmente tiene un tratamiento de una meniscectomía parcial. Tenemos también lo que serían las lesiones radiales, que son aquellas que corren perpendicularmente al eje del menisco y a la meseta tibial, cortando los ejes longitudinales del colágeno. Si tomáramos una imagen como la que nos presentó ahorita el doctor Uriel, podemos ver que las fibras de colágeno que corren en la lesión radial son cortadas y eso se extiende libremente hacia el borde de la periferia. Y los desgarros longitudinales, que son aquellos que corren perpendiculares a la meseta tibial y paralelos al eje longitudinal del menisco. Este tipo de lesiones son las que pueden o no generar la famosa asa de Balde, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta clasificación se centra principalmente por su tipo de patrón. Y hay otra clasificación que es más que nada por su localización. Esta localización son las que están más que por su patrón cercanas a lo que sería la cápsula, o más bien, sí, la zona meniscocapsular. O estas lesiones también son muy conocidas como lesiones de la rampa. Estas lesiones de la rampa se pueden dividir más que nada, si lo podemos llamar de alguna manera, cercanos a lo que sería la zona meniscocapsular, y son este tipo de lesiones que a veces son un poco complejas durante la revisión artroscópica, porque a la hora de hacer la sonda o la movilización del menisco no siempre se pueden ver de primera instancia. Se pueden dividir en 5. Las tipo 1 son aquellas que están muy a la periferia en la vaina sinovial. Su movilidad en la sonda es baja, pero tienen una buena patrón de reparación. Las parciales superiores son estables
y se pueden diagnosticarse con un abordaje especial, que es un transnotch, que es el que vemos en la imagen ahí inferior, donde tenemos que casi hasta cierto punto hacer un movimiento de valgo especial para que podamos meter el artroscopio y poder ver la parte superior de lo que sería el menisco en la parte de la rampa. También tiene una movilidad baja. La tipo 3 son lesiones parciales, también son muy difíciles de observar en una artroscopía directa porque son una movilidad pues un poquito más sencilla, pero son en la parte inferior. Las tipo 4 es un desgarro completo en la zona roja, con una movilidad muy alta de sondeo, y las tipo 5 en esta clasificación de lesiones de la rampa son una doble lineal. Esta clasificación o este tipo de lesiones meniscales, más que por su localización, tienen que ver, como su nombre lo dice, en un corte coronal del menisco para la cercanía en la cápsula menisco sinovial. Otro tipo de lesiones meniscales son aquellas que están cercanas a lo que sería de la raíz. Estos también tienen otro tipo de clasificación y tiene que ver mucho más que nada con la afectación de la cercanía a la inserción del menisco. Los desgarros del tipo 1 son desgarros parciales y estables que ocurren cercano a lo que sería 1 centímetro del sitio de unión de la raíz. No son hasta cierto punto completos y siempre se acompañan, o más bien son adicionales del cuerpo meniscal, del cuerno cercano a la raíz. Son una frecuencia del 7%. Los tipo 2 tienen que ver con la distancia, si lo podemos medir cercana al centímetro, de la raíz del menisco, y son desgarros radiales pues hasta cierto punto completos, y se van a subclasificar en 3 formas. Lo que sería de 0 a 3 es una tipo A, de 3 a 6 es una tipo B, y de 6 a 9 una tipo C. Los desgarros de raíz de tipo 3 son aquellos que se acompañan, aparte de lo que sería un desgarro completo, de una lesión de asa de Valde del menisco, dentro de los 9 milímetros que les comentaba del tipo 2. Es una combinación de una lesión compleja que se agrega a lo que sería una lesión de la raíz del menisco. El tipo 4 son desgarros oblicuos y completos que, más que ser lineales, como su nombre lo dice, pues tienen una extensión dentro de los 9 milímetros del sitio de inserción de la raíz y ocurren con el desprendimiento completo de la misma. Estos, pues, en una frecuencia de hasta el 9%. Y los tipos 5, pues, es más que nada, más que un desgarro como tal, es la abulsión completa de la inserción de la raíz. Se acompañan, pues, obviamente, de una desinserción ósea y de una frecuencia del 9.9%. Todo este tipo de lesiones, pues hasta cierto punto son observador dependiente. Entonces, el grupo de ISACOS que se encargó de tratar de hacer una guía o una clasificación para homogeneizar hasta cierto punto estas lesiones, más que para que fuera directamente para traumatólogos, generar un lenguaje común también entre lo que sería los estudios de imagen para la descripción como tal de las resonancias magnéticas, tanto lo que nosotros pudiéramos hasta cierto punto ver en la artroscopía directamente, como lo que se pudiera encontrar en las resonancias magnéticas. Este test, o más bien este cuestionario, trata de hacer una descripción más completa para poder tener hasta cierto punto una descripción más homogénea entre lo que se encuentra entre todas las lesiones meniscales. Y bueno, continuando con los tipos, aparte de la traumática existe lo que sería el envejecimiento. El envejecimiento del menisco tiene que ver pues principalmente con la edad, con la osteoartritis, y lo que nos interesa aquí es poder describir lo que serían los cambios que podemos observar en el menisco a lo largo de la edad. Hay cambios macroscópicos donde se describe que agarra un color más amarillento. Las células, eso es muy importante porque hay un decremento como tal de las células, que es lo que tiene que ver con el estudio que les comentaba inicialmente, o sea, esa comparación entre traumático y degenerativo nos deja ver que numéricamente pues hay un decremento. Las citoquinas se incrementan porque pues al haber una degeneración trata un poquito más de repararse. El colágeno, los meniscos tienen principalmente colágeno tipo 1, paradójicamente empieza a incrementarse, pero también
Aquí hay una parte donde empieza el debate un poco en el depósito de calcio al final que aparece ahí en el cuadro. Se comenta o se dice que al haber más osteoartrosis, básicamente se empieza a haber un mayor depósito de calcio en el menisco que lo vuelve rígido, que pierde su flexibilidad y que pues hace que sea más rígido como tal. El envejecimiento meniscal comenta, en muchas veces hemos visto que generalmente pues no se da un tratamiento como tal quirúrgico artroscópico, pero en algunos casos muy específicos puede ofrecer un mayor beneficio en ciertos pacientes que así lo requieran. Podemos empezar con un tratamiento conservador principalmente, que es lo que nos habla la mayoría de los artículos, y este envejecimiento, pues como tal, pues es el proceso general natural del proceso del envejecimiento meniscal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fischer. A continuación, el último tema es el de tratamiento conservador o quirúrgico, técnicas de reparación, implantes y trasplante meniscal y coadyuvancia biológica, cargo del doctor Javier Zaragoza Duarte. Adelante, doctor Zaragoza. Gracias, doctor. ¿Se ve? Sí. Correcto, muchas gracias a todos. Entonces vamos a impartir el tema de la reparación meniscal, ¿no? Con sus diferentes técnicas quirúrgicas y tratamientos. Bueno, antes que nada, hay que definir el objetivo primario de cualquier tratamiento de las lesiones meniscales es el mantenimiento de la mayor cantidad de tejido meniscal viable y funcional para así evitar la aparición o progresión de cambios artrósicos, ¿no? Entonces hay que partir de esa definición para enfocarnos a ofrecer mejor tratamiento al paciente. Entonces, tenemos dos vertientes, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. Tenemos la imagen muy estudiada, la más vista de Arnowski, y el tratamiento conservador siempre va a estar indicado en un paciente que tenga una rodilla estable. Hay que partir de ahí. Hay que también tener en cuenta las condiciones del paciente, la edad, las condiciones clínicas, enfermedades concomitantes del paciente, las características propias de la lesión y sobre todo que el paciente o que el menisco tenga capacidad de regeneración, ¿no? Entonces, por eso retomamos la imagen de Arnowski, que la lesión es de una zona con una alta tasa de cicatrización por su vascularidad, obviamente la zona roja-roja o roja-blanca. Y hablar siempre con el paciente sobre las expectativas que hay que tener. El otro tratamiento es el quirúrgico, está reservado en pacientes que no responden al tratamiento conservador o donde la lesión es una lesión compleja y no es candidata a tratamiento conservador. Ahorita vamos a ahondar más en ello. Bueno, el tratamiento conservador, las indicaciones precisas son roturas incompletas o pequeñas roturas periféricas menores de 5 milímetros, sin otras alteraciones patológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que sea una rodilla que tenga integridad de sus componentes ligamentarios, ya sea de los cruzados anterior y posterior y de los colaterales. Que no tenga una deformidad marcada, ya sea en genuvar o en gerovalgo. Y si cumplimos con estos criterios, podemos ofrecerle tratamiento conservador. Se inmoviliza con una escayola tipo calza o un inmovilizador de rodilla durante 4 o 6 semanas. La carga parcial va a estar la tolerancia del paciente, del dolor y sobre todo proponer o indicar ejercicios isométrico progresivo del cuádriceps y del muslo de la pierna para evitar su atrofia. Después de las 6 semanas se retira la inmovilización y se va a intensificar la rehabilitación. Obviamente todo esto acompañado de medicamentos. El indicado, el principal es el paracetamol y se puede complementar con un AINES no esteroideo, obviamente teniendo en cuenta las características del paciente y las comorbilidades que pudiera tener, ¿no? Agregar medios físicos, medios fríos o calientes, mandarlo a terapia. Si los síntomas recidivan después de un adecuado tratamiento conservador, hasta 9 semanas de tratamiento conservador, suele ser necesaria generalmente la reparación quirúrgica. Los objetivos del tratamiento conservador, pues como todo, es disminuir el dolor agudo del paciente, devolver la fuerza muscular a los músculos de la rodilla, sobre todo recuperar la movilidad de la articulación de la rodilla. Si no se puede, como estaba antes de la lesión, mínimo que esté a un 90%
de capacidad previa y sobre todo recuperar la propriocepción de la misma, de la cápsula articular. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando una rotura es detectada por la exploración física o en estudios de imagen que no presenten mejoría del tratamiento conservador, que sea una lesión meniscal inestable con patología agregada. ¿Qué quiere decir esto? La típica asa de Balde, una lesión meniscal amplia, mayor de 4 o 5 centímetros, y una patología agregada quiere ser, la más común, es lesión del cruzado anterior, o una deformidad angular de la rodilla. Derrames articulares de repetición o crónicos, y sobre todo que el paciente tenga un bloqueo articular, son indicaciones precisas para un tratamiento quirúrgico. La única indicación de artroscopía de urgencia sería que el menisco esté luxado, no se pueda reducir, entonces esa es una indicación como absoluta de urgencia para una artroscopía. Demás tratamiento pues es selectivo, ¿no? Tratamientos quirúrgicos, pues tenemos varias herramientas, varios vertientes: meniscectomía con su remodelación parcial o total, sutura meniscal y el trasplante meniscal. Ok, la meniscectomía. La tendencia actualmente, la literatura, todo apoya que sea una meniscectomía parcial. La total ya queda proscrita, eso se usaba hace 40 años y se ha demostrado que progresa la artrosis de la rodilla temprana. Entonces aquí tenemos una imagen donde se ve una lesión radial del menisco, se hace por vía artroscópica y se empieza a remodelar y se empieza a dejar la lesión lo más estable posible. Entonces, la meniscectomía tenemos en esta imagen de la izquierda, la parcial se trata de, en la imagen A o en la parte A, se trata de dejar la mayor parte de tejido meniscal viable, remodelando o quitando lo mínimo necesario. La subtotal, que sería la B, aquí deja una parte de los meniscos incomunicada, el cuerno posterior y el cuerno anterior, pero pues una mayor parte del menisco todavía estable, ¿no? Y la letra C, pues hace referencia a la meniscectomía total, como les comento y les reitero, pues ya está contraindicada. El objetivo de la remodelación meniscal es conservar el tejido meniscal mayor posible, eliminar el tejido dañado o inestable, y sobre todo siempre va a ser indicado en zona vascular en la cual no es posible realizar una sutura. El grado de degeneración del cartílago es directamente proporcional a la cantidad de menisco extraído. Siempre que se vaya a remodelar o a extirpar una parte de menisco, nos va a proporcionar, nos va a propiciar aumentar el riesgo de desgaste articular. Entre más menisco resequemos, mayor porcentaje y mayor probabilidad es de la artrosis. La remodelación meniscal está contraindicada en insuficiencia ligamentosa, esto porque va a aumentar o va a predisponer la artrosis temprana. Fairbank descubrió 3 cambios tardíos que se presentaban en los pacientes después de una meniscectomía. Tenemos la radiografía, son 3 características. El inciso A es la cresta anteroposterior, se hacen osteofitos a nivel de los cóndilos femorales. El cóndilo femoral se empieza a aplanar y sobre todo un estrechamiento del espacio articular. Hay estudios, hay bibliografía que dice que el menisco aporta 1 milímetro de espacio articular, entonces si lo quitamos, le quitamos ese milímetro de espacio interarticular entre la tibia y el fémur. Ok, la reparación quirúrgica de las roturas, las indicaciones es cuando el paciente tiene adecuada capacidad de reparación tisular, obviamente está indicado en la zona roja, que son o abarcan los 3 milímetros periféricos, y en la zona roja-blanca, que son de 3 a 5 milímetros periféricos. Son con las indicaciones o donde se puede hacer intentar una reparación meniscal. Hay que estimular la cicatrización, ya sea reavivando los bordes, o la literatura más reciente también comenta una interposición de un coágulo de fibrina para aumentar o facilitar la cicatrización. Microperforaciones, preparaciones para sangrado y así factores de crecimiento sean liberados. Y sobre todo, si el paciente tiene una lesión concomitante simultánea del cruzado anterior, en ese momento se tiene que reparar porque si no va a haber alta tasa de fracaso, aunque se repare el menisco y no se repare el cruzado anterior. Hay que tener en cuenta este dato, que solamente dice que del 10 al 15% de las roturas meniscales son susceptibles a reparación. Es muy bajo el porcentaje de los cuales los pacientes les podemos ofrecer una reparación meniscal como tal. ¿En qué pacientes vamos a tener mejores resultados?
la guía de práctica clínica, obviamente en pacientes jóvenes con lesión de meniscos que sean en agudo, menos de 8 o 9 semanas de evolución, y que siempre se haga una cirugía sin caso de que el cruzado anterior esté lesionado en ese momento. No se recomienda una sutura del menisco en una rodilla inestable por alto riesgo de fracaso de la misma. Se llega a suturar y la sutura puede estar expuesta al momento de realizar la flexoextensión. Si la rodilla está inestable, se pellizca y se vuelva a abrir la lesión. Es lo que les comentaba en este cuadrito de abajo. Y hay que hablar con el paciente que hay que modificar sus actividades físicas. En esta tabla tenemos la reparabilidad. Obviamente, toda lesión que sea aguda le va a ir mejor o va a ir más alta tasa de reparación, y siempre y cuando sea en zona roja con alto grado de cicatrización, al paciente le va a ir bien. Característicamente, una lesión longitudinal le va a ir mejor que en una radial o un tipo colgajo. Entre más nos acerquemos a las zonas avasculares, podemos ver que el grado de reparabilidad va a ir disminuyendo drásticamente. Bueno, ¿qué tipo de técnicas de sutura tenemos? Tenemos dentro afuera, fuera adentro y dentro dentro o all inside. Ok, dentro afuera generalmente es el tratamiento de elección en la mayoría de las partes de la lesión meniscal. Este tipo de técnica precisa una incisión medial o lateral, pues para recuperar las agujas. La fuera adentro es la más adecuada para reparación de los tercios, sobre todo del cuerno anterior y medio, y las suturas se anudan lateralmente sobre la cápsula. Aquí tenemos dos tipos de técnica de nudo de sutura. La Mulberry, que se hace un nudo, y este nudo funciona como ancla para que se atore y la lesión esté atrapada, como por así decirlo, y se mantenga reducida. El otro tipo de punto de sutura es el de Johnson, que aquí se tiene que hacer con un pasahilos para poder hacer el nudo y la sutura pueda anclarse bien al menisco. All inside o todo dentro, esto está indicado en lesiones meniscales inestables verticales y longitudinales en zonas periféricas de cuernos posteriores. Esta es un poquito más demandante por el espacio, por la zona, y se prefiere todo dentro para evitar lesionar en caso que se salga los nervios o componentes de la cápsula posterior. Lamentablemente, ese tipo de técnica es alto costo a diferencia de las previas, del dentro fuera o afuera dentro, y tenemos varias formas de hacerlo, ya sea con el sistema del Rapid Lock, el Fast Fix y el Meniscal Cinch. De los tres, encontré que el Fast Fix es más fácil de realizar o más amigable con el cirujano y tiene la misma tasa de éxito que el Rapid Lock. Ok, en caso que el paciente no haya mejorado con la sutura meniscal o que haya presentado una artrosis después de una remodelación meniscal, pues tenemos en última instancia pues el trasplante del menisco halógeno. Tiene como objetivo conseguir la reducción del dolor y la mejoría de la función articular. Está indicado en pacientes menores de 50 años que presenten dolor, ya sea tras una meniscectomía parcial, total o un fracaso de una sutura meniscal. Sobre todo que tengan datos de artrosis leve, es un mejor pronóstico para el paciente, una adecuada alineación de la rodilla, una rodilla estable, y generalmente tiene una tasa de éxito, dice la literatura, que a 10 años del 82%. El problema del trasplante meniscal halógeno, pues es el problema de histocompatibilidad. ¿Cuáles son las contraindicaciones del trasplante meniscal? Una mala inestabilidad de rodilla, una mala alineación en varo en valgo, menor de 6 grados o mayor de 9 grados, un índice de masa corporal, obesidad arriba de 35, alteración de la circulación periférica, todo proceso infeccioso en la rodilla, como una artritis séptica o cambios reumáticos o una enfermedad autoinmune. Tenemos este cuadro de la Sociedad Internacional del Cartílago, que nos dice que está indicado en lesiones condrales grado 1 o grado 2, en las cuales ya sea una lesión superficial o fisuras o grietas en el cartílago articular, o erosiones o úlceras que sean menores del 50%. Son indicaciones para un trasplante meniscal.
Ok, ¿cómo definimos que el trasplante meniscal tuvo éxito? Cuando el paciente presente ausencia de dolor, tenga mejoría en la función, ausencia de síntomas meniscales, como ya se mencionó por mis compañeros, sensación de bloqueo o inestabilidad de rodilla, que puedan realizar la flexión adecuada, que no tengan contractura, ya sea en flexión de la rodilla. Ausencia de rechazo, cicatrización periférica del injerto y sobre todo que a largo plazo, arriba de 10 años, se valore que el paciente se previno o disminuyó el riesgo de la artrosis. Ok, ¿qué tipo de preservación de los injertos tenemos? Tenemos 4 tipos: frescos, frescos congelados, liofilizados y crioconservación. De todos estos 4, de los frescos que se mantienen a 4 grados centígrados en una solución de arenil lactato, frescos congelados que congelan, o liofilizados que se congelan y después se disecan, no tienen altas tasas de éxito como el que sí es el crioconservado. Ese tiene una población celular variable, pero comentan que es hasta 40% de los casos se preserva la celularidad del menisco y sobre todo las características de la elasticidad y menor riesgo a que tenga una ruptura temprana. Aquí tenemos en esta imagen una técnica de trasplante meniscal. Tenemos un injerto meniscal halógeno donde se muestran los 2 meniscos y se hace un puente óseo. Aquí tenemos que primero se hace un túnel, más o menos similar cuando un cruzado. Se hace un túnel, primero se inserta o se ancla el cuerno posterior, las suturas se pasan a través de ese túnel y se ajustan con un botón y después se inserta o se ancla el cuerno anterior del menisco, siempre suturándolo a la cápsula articular. Esta es a grosso modo la técnica quirúrgica del trasplante meniscal. Ok, ¿qué tipo de técnica de trasplante le podemos ofrecer al paciente? Si abierta o poliartroscópica. La literatura dice que en las 2 cirugías tenemos la misma tasa de éxito, tanto abierta como artroscópica. Obviamente, pros y contras de una de otra. Abierta, pues cuando el médico no tiene experiencias con vías artroscópicas o no está familiarizado con una curva de aprendizaje elevada, lo puede realizar abierta. El detalle, ¿cuál es? Pues los tiempos de recuperación, pudieran presentarse mayor tasa de una infección. La artroscópica, pero el paciente funcionalmente y a largo plazo les va igual. Entonces, pasando a potencialidades biológicos. La punción del menisco, como les comentaba, el coágulo de fibrina o el plasma plaquetas como infiltración después del reemplazo meniscal o de la sutura meniscal. La literatura está ambigua porque hay estudios que sí apoyan, que sí presentan mejoría y sí presentan reacción favorable al paciente, pero el detalle es que no están bien aleatorizados ni controlados ni están bien estructurados porque tienen muchos riesgos de sesgo. No cabe la duda que esto es el futuro, que esto apunta a la reparación y estos tipos de potenciales biológicos es el futuro del tratamiento, pero como les mencionaba, hay que hacer estudios más controlados para poder hablar de su eficacia. Y por parte, pues ya sería todo del tratamiento meniscal. Muchas gracias, doctor Zaragoza. Si existe algún comentario o alguna pregunta acerca de este tema interesante, del panel, de los invitados. Bueno, primeramente yo quiero felicitarte, doctora Mariana y doctor Fernando, y a cada uno de los residentes. La verdad que cubrieron muy bien toda la temática de lesión meniscal y un poquito más. Hablar un poquito ahí de ligamentos, hablar un poquito de cartílago, muy bien. Les felicito, todos muy bien. Veo que tienen mucho futuro y seguramente van a ser nuestros futuros ponentes de la federación. Muchas gracias. Nada más para hacer una pequeña aclaración, en la diapositiva, una de las diapositivas se menciona que se usa el Rapid Lock. Rapid Lock ya está descontinuado. Ahora la empresa, que no voy a mencionar el nombre, bueno, sí, ¿por qué no? Es de Johnson. Ya tienen ahora Omnispan, que es una sutura que usas 2 o 3 puntos, pero ya Rapid Lock desapareció del mercado porque tenía una cápsula como de un plastiquito que eventualmente no se absorbía y producía problemas de bloqueo y daño articular. La otra cosa es que
actualmente en los pacientes adultos, ¿qué edad consideran ustedes que ya no se debe suturar un menisco o hasta qué edad está permitido suturar? A ver, una pregunta abierta al panel. ¿A partir de qué edad podríamos decir, sabes que este paciente ya no le suturamos o cuándo le suturamos? Para discutir un poquito. Incluso tú, Fernando, ahí para hacer un Bien poquito de escuela, interesante porque, porque esa esto les va a pregunta. servir a todos los residentes para que sepan que no siempre es una sutura, ¿no? Eventualmente, desgraciadamente, cuando ya está mayor el paciente, pues ya. Exacto. Bien interesante esa pregunta, porque antes dentro de las indicaciones para sutura meniscal era importante la edad. Publicaciones en los 2000 más o menos hablaban de 50 años y luego se bajó a 40 años, pero hay estudios interesantes, uno publicado en la artroscopia hace algunos años, donde ellos tienen dos grupos de sutura meniscal en pacientes menores a 40 años y en pacientes mayores a 40 años de edad. Y resulta que les fue mejor a los pacientes que tenían más de 40 años, probablemente porque eran pues, más cuidadosos, eran más tranquilos, a diferencia de un paciente de 18 años, por ejemplo, que a los 2 meses yo creo que ya quiere correr o quiere tener alguna actividad. Es relativa, o sea, relativa. Últimamente, digamos que la edad queda en el aire. Antes sí era muy estricto, 40 años para abajo se suturaba, mayores a 40 no. Creo que ahora la edad, digamos, o sea, no se ha enfocado mucho en eso. Hay pacientes que tienen 30 años, por ejemplo, pero tienen un fenotipo, se ven físicamente grandes de 45, 50 años o a la inversa, pacientes de 45 años, 48 años que se ven como alguien de 30. Entonces, sí es interesante la edad, pero creo que ha ido cambiando eso, o sea, no hay un estándar así universal. Incluso si ustedes ven las nuevas guías para, como indicación de sutura meniscal, la edad como que queda en el aire. Y antes sí era muy estricto, pacientes menores a 40 años, y hoy queda algo muy ambiguo. Y me llama la atención ese artículo que se publicó hace poco de esos dos grupos de edades y les fue mejor a los de mayores a 40 años. Bien importante ahorita lo que comentaban, que pues no esté asociado a alguna osteoartritis y también alguna deformidad en varo o en valgo, o una inestabilidad incluso. Exactamente. Sí, sí, definitivamente coincido contigo. La edad, antes decíamos 40 años, después le subimos a 50. Y bueno, hay pacientes que tienen 60 años, que tienen una buena Exacto, alineación exacto, y una exacto, buena estabilidad ligamentaria y exacto. la verdad es que les va bien con la sutura. La otra cosa que también es importante mencionar es que en pacientes, por ejemplo, ya mayores, que están arriba de 65 años, 70 años, también está, no vamos a decir que está contraindicado entrar a suturarlos. Lo que se ha visto, lo que reporta la literatura es que estos pacientes que ya son mayores de edad, que tienen su osteoartrosis, grado 3, ya da lo mismo eventualmente entrar a hacer una artroscopía, fíjense, o no hacerla, ¿no? Eventualmente estadísticamente en un paciente de 70 años, pues ya no hay diferencia estadística de que voy a entrar a hacer una artroscopía para arreglar el menisco, porque generalmente son meniscos degenerativos que el paciente aprendió a vivir y la resultante artroscópica entonces no es una solución. Y el paciente va a llegar a tu consulta después de que le operas, va a decir, doctor, me sigue doliendo igual o más que antes de la cirugía. Entonces, para que también quede eso claro, claro, económicamente, entre comillas, conviene al cirujano, pero no es muy honesto estadísticamente, porque sabemos que ya este pacientito no va a obtener una mejoría, ¿no? Para que también quede ahí en el conocimiento de ustedes, porque queremos ortopedistas éticos, queremos ortopedistas honestos, que el dinero va a llegar, pero antes de eso hay que pugnar por hacer una buena medicina sustentada con base en evidencia. Incluso las nuevas guías en lesiones meniscales crónicas, la primera opción es conservador. Y a todos nos ha tocado que llegan lesiones crónicas de menisco, hacemos la artroscopía y el paciente sigue igual o tiene muy poquita mejoría. Entonces, la opción es, la nueva guía es de que lesiones meniscales crónicas, tratamiento conservador de inicio. ¿Cuáles son las únicas indicaciones quirúrgicas de una lesión de menisco crónica? Datos de bloqueo, derrames articulares que vayan asociados con algún cuerpo libre,
ahí se puede hacer alguna artroscopía, pero de primera intención, manejo conservador en lesiones meniscales crónicas. Son las nuevas guías. Exactamente. Muy bien. Bueno, tenemos una Adelante. pregunta del público. El doctor Charlie Covarrubias pregunta que en caso de que el paciente no tenga la posibilidad de cirugía inmediata, ¿qué opinan de la opción de combinar de rehabilitación física, medidas higiénico-dietéticas y viscosuplementación? Doctores, si quieren, Para, ¿quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Fischer Zaragoza. Sí, bueno, sí, obviamente iniciar pues el tratamiento por vías conservadoras, inmovilización, rehabilitación y la viscosuplementación. Creo que en este caso para el menisco no tiene mucha finalidad, a lo mejor para una artrosis pudiera ser, pero para el menisco no tiene mucha relevancia. Si partiéramos de ahí, yo pudiera pues indicar o pensar en otra vía, que sería una infiltración con plasma con plaqueta. Sé que tiene baja evidencia actualmente en la literatura, pero hay artículos muy prometedores que comentan que hay tasas de éxito, ¿verdad? Obviamente, pues esos estudios les faltan más, ser los más controlados, con estándares sí, pues más definidos, pero pues en lugar de la viscosuplementación, a lo mejor un PRP le pudiera ayudar. Muy Yo bien. también ¿Algún quisiera agregar, comentario, si fuera, Cruz? sí, claro. En esta pregunta como tal, es decir, el paciente en lo que se pudiera hacer alguna intervención quirúrgica, se puede manejar, digamos, hasta cierto punto, más que de manera conservadora, es en espera de, y pues creo que es hasta cierto punto válido en el sentido de que, pues, se requiere, si ya está evidenciado que se requiere un tratamiento quirúrgico, la viscosuplementación, la inmovilización, hasta cierto punto la rehabilitación, pues se tendría que ver un poquito más qué tipo de lesión es la que pudiera presentar, pero yo creo que podría ser un manejo inicial, si ya está demostrado que se requiere como tal el manejo quirúrgico, pues hasta cierto punto medidas conservadoras hasta que se pudiera dar el tratamiento como tal. Si es una lesión que pudiera hasta cierto punto iniciar, o más bien está como en el límite o que puede iniciar con tratamiento conservador, pues ha demostrado que pues también ayuda la viscosuplementación y el tratamiento conservador inicial hasta cierto punto. Doctor Cruz, ¿algún comentario? Sí. Bueno, ¿alguien más? Sí, sí. ¿Alguien más tiene, doctor Sí, Cruz? como mencionamos, o sea, si está indicada una cirugía, se tiene que operar. En el sentido, por ejemplo, una gonartrosis y demás, una lesión de menisco, pues no tendría mucho caso, como mencionamos, hacer una reparación del mismo, porque no es la causa, digamos que principal del dolor. Ya hablando, por ejemplo, en pacientes muy mayores. Una viscosuplementación en ningún momento va a poder, digamos que regenerar un menisco que ya está completamente lesionado. Y claro, también tendremos que ver qué tipo de lesión de menisco tiene para ver qué tan necesaria o no va a ser digamos que una reparación o qué tan de lado lo pudiéramos dejar ya viendo cada caso. Como digo, o sea, si es quirúrgico, es prácticamente quirúrgico, de lo contrario debe ser un tratamiento más paliativo, por así decirlo. Bueno, yo lo que claramente, ¿no? Lo más importante en estos casos, como mencionan, es primero, pues tipificar al paciente. Ya tienes el diagnóstico y después vas a su edad si realmente es candidato o no. Independientemente de que tenga o no posibilidades, pues tendrá que hacerse, si es quirúrgico, pues tendrá que hacer su cirugía en un momento dado, porque pues obviamente el PRP pues también está, así como en veremos, yo particularmente no lo uso, porque si no tiene evidencia científica comprobada, yo soy terco como una mula, entonces si no está científicamente demostrado, yo no puedo caer en empirismos de probablemente porque no es barato, ¿no? Y puedes pasar un proceso infeccioso, puede tener sus riesgos. Entonces, si no está científicamente demostrado, yo en lo particular, pues no lo practico porque después puede salir tiro por la culata. Segundo, también quiero agregar,
Si es una lesión en la zona roja y es menos de 1 centímetro, eventualmente este paciente, aunque la resonancia te diga que va a sanar solo, es nomás darle un poquito de reposo y va a sanar. Ahora, para agregar también, antes nos decíamos, mencionaron un poco, sí, zona roja, sutúralo o cóselo, le va a ir bien, rosa también. Actualmente, como estamos en la época de que no queremos quitar menisco, incluso se ha visto en los últimos estudios que incluso el menisco tiene la capacidad de regenerar cuando suturamos en zona blanca y tratando de quitar lo menos posible. O sea, hay estudios en pacientes jóvenes en zona blanca que hay capacidad. Entonces no hay que emocionarse, mire, zona blanca, quítalo. Porque acordémonos que cada pedacito que quitemos, porcentaje que quitemos, tarde o temprano va a repercutir en lo que es finalmente una osteoartrosis. Entonces, incluso en zona blanca, hay la tendencia actual de tratar de salvarlo lo más que se puede, a menos de que sea una lesión irreparable por machacamiento o cosas así. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Creo que ya no tenemos más puntos de comentarios. No me queda más que darles las gracias por este gran webinar, muy interesante. Me encanta que conceptos muy actuales, conceptos que causan discusión, esto es de lo que más aprendemos y pues muchísimas gracias Fernando por esta gran plática, muchas gracias a Javier, a Daniela, a Carla, a Aurelia, a David por su gran participación. Lo seguimos esperando. Esperemos que esta sea la primera de varias veces que nos acompañen. Es gratificante ver cómo cada vez más se acercan a nosotros, aunque parezca que es muy lejano, siempre se llega el momento de que participen y pues los sigo invitando para que se inscriban a participar en estos webinars y también para que sean parte del capítulo de residentes en esta federación. Recuerden que cada vez estamos buscando que haya más beneficios para ustedes como residentes, ayudarlos a buscar más y más participaciones, tanto con nosotros como con nuestros aliados. Y pues no me queda más que darle las buenas noches y darle la palabra al doctor Augusto. Gracias, doctora Mariana Salazar. Como siempre, un webinar muy interesante. Gracias por tu cooperación y tu constante apoyo. Fernandito, pues te agradezco mucho, como siempre, con esa predisposición para ayudarnos y gracias por preparar a todos nuestros residentes, empezando siempre por las damas, doctora Carla, doctor José, Javier, Uriel, David. A todos, muchas gracias, muchas gracias. Excelente webinar, se ve que estudiaron, se ve que prepararon, aprendí, créanme lo que sí, refrescaron un poco las ciencias básicas, que siempre es muy importante saber. Y bueno, como dice la doctora Mariana, la federación los espera con los brazos abiertos. Esta federación es de ustedes, esta federación los quiere aquí. Terminen ahorita de residentes y en cuanto terminan, por favor, más tardan en terminar, ya los queremos aquí como miembros para que obtengan pues mucho conocimiento en nuestros congresos, nos estemos viendo y estemos creciendo juntos y pronto ustedes sean los que están dando las pláticas en los congresos y por qué no estar dirigiéndolos de este lado en el que estamos nosotros, que necesitamos mucho de ustedes. Esa sangre joven, entusiasta, que nos ayuda, nos contagia esa algarabía por aprender. ¿Ok? Entonces, quédense con esa imagen, platiquen con sus compañeros, presúmanle que estuvieron aquí con nosotros y invítenlos a unirse, por favor. ¿Ok? Y de parte del doctor Darío Garín, que tuvo una urgencia quirúrgica y tuvo que entrar a cirugía, les mando un saludo, un abrazo y un ánimo de estar con todos nosotros también. Entonces, reciban una cordial invitación, agradecimiento de parte de él, que es nuestro presidente, y bueno, de parte del comité científico también les agradecemos mucho. A todos, otra vez, doctora Mariana, doctor Fernandito, muchas gracias. Estamos en contacto, que no sea la primera, no se desaparezcan. La doctora Mariana es el contacto y el doctor Fernando también. Pídanlos, exíjanlos que quieren estar con nosotros.
Un abrazo para todos y muchas felicidades. Y a todos nuestros oyentes, también les agradecemos mucho de las diferentes partes del país que seguramente nos acompañaron y eventualmente de otros países también, de otros continentes. Les agradecemos por estar con nosotros. Les invitamos próximo mes también. Tendremos otro webinar de la Federación y otra de Escuela de Residentes. Entonces les haremos llegar la invitación. Agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros y siempre invitados cordialmente. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.